Bueno, pues paz de Cristo, primeramente vamos a ver, ya vamos a ver el capítulo 5, vamos a ver el capítulo 25 y vamos a empezar también a ver el de los bárbaros, ya en clase pues lo terminamos. 25, el fin de una era, y aquí Jerónimo comenta, el mundo se va a la ruina, sí, pero a pesar de ello y para vergüenza nuestra, nuestros pecados siguen viviendo y hasta prosperan. La gran ciudad, la capital del Imperio Romano, ha sido consumida en un gran incendio, y por toda la tierra los romanos vagan en su exilio. Las iglesias que antaño fueron veneradas no son ya sino montones de polvo y cenizas. Esto lo comenta Jerónimo, ya platicamos en su momento acerca de Jerónimo, y vamos a ver ya hoy lo que vendría siendo, pues ahora sí que el fin del cristianismo primitivo como lo conocemos, y vamos a ver los inicios, por así decirlo, de la Edad Media. Justamente la Edad Media empieza a terminar, empieza su decaimiento allá por el año de 1500 aproximadamente, empieza a caerse la Edad Media, todo el sistema feudal, y el parte de estos detonantes o parte de los elementos que en su momento propiciaron la caída de la Edad Media y el nacimiento en su momento de la burguesía y después de la Edad Moderna fue justamente la Reforma Protestante. Tal vez le dediquemos un capítulo entero que no viene aquí en el libro, pero lo podemos dedicar en este caso a hablar de cuáles fueron los principales cambios o cuáles fueron los principales elementos que cambiaron después de que la iglesia primitiva se empezara a casar con el Imperio Romano, ¿ok? Ya hablamos que en el año 410, digo, porque en sí Roma cayó ya por el 426, pero justamente en el año 410 pues empieza ya el decaimiento, vaya, la caída como tal de Roma, empieza Roma a desmoronarse, y justamente en el año 410 pues marca ya un antes y un después porque es saqueada por Alarico. Ya hablamos de la relación de Alarico y Estilco en otras ocasiones, así que no vamos a caer en esto. Alarico era un tipo godo, era del tipo godo. Y fíjense lo que empezó a pasar, un punto muy interesante, vamos a ver también el contexto, saben que siempre es necesario. Primeramente está el tema de los vándalos, digo, ya hablamos un poquito acerca de esta situación. De hecho, la palabra vandalismo viene pues concretamente de esta tribu o de este grupo de personas, de estos bárbaros que eran los vándalos. Y ojo, muchas veces cuando pensamos en los bárbaros, pensamos en tipos tipo vikingos, o sea, es decir, tipos barbones, sucios, locos, mal educados, unos completos desquiciados. Y ojo, esto no está muy lejos de la realidad, pero en gran parte el Imperio Romano era así. Vaya, ¿en qué sentido? Los griegos decían, o les decían bárbaros a todos aquellos que no eran parte de su cultura. Es decir, podría haber otras culturas civilizadas, pero para los griegos, obviamente en su propia opinión, pues ellos eran como que lo top de lo top, eran lo máximo. Entonces, si tú pertenecías a una tribu germana, una tribu del norte de Europa, pues eras un bárbaro, ¿verdad? Porque no hablabas griego, porque no, entre comillas, sabías filosofía y demás, aunque ojo, no toda la sociedad griega pues no era una utopía, o sea, que todos los griegos fueran así excelentes y muy buenas personas y lo que tú quieras, no fue así. Simplemente así les decían en este caso por así decirlo, los griegos. Y los romanos toman justamente esta parte, toman esta idea y les empiezan a decir bárbaros pues a todos aquellos que no comparten su cultura. En este punto, les comento ya, los godos, los vándalos empiezan a atacar, y llega un momento en el cual ya son demasiadas oleadas de los bárbaros que vienen por parte que vienen desde el oriente, ¿ok? Vienen desde el oriente concretamente, y empiezan a saquear, empiezan pues ahora sí que a hacer su mugrero. Y justamente les quiero comentar que parte de las causas o parte de lo que empezó a hacer la política del Imperio Romano, no sé si por ahí ya alguno comentó el tema ya lo comentamos un poquito, el muro de Adriano que se hizo allá en Gran Bretaña. De hecho todavía está en la ruina, o sea, no está completo obviamente, pero puedes ir a ver gran parte del muro de Adriano. Y como su nombre lo dice, lo empezó el emperador Adriano ya por el año 122, cuando el cristianismo empezaba a arrancar, allá por el año 122. Y
en ese punto, pues ahora sí que él lo hace para contener acá en el norte. Él empieza a contener en esta parte, pues a lo que vendría siendo a todos los bárbaros, por así decirlo. Estaban los sajones, había algunos bretones y demás. Entonces lo que hace Adriano es de que dice, bueno, en esta parte se van a quedar las legiones y la gente que está bajo mi dominio, y aquí voy a dejar a todos los bárbaros. Después Antonino expande todavía más allá el muro y hace otro acá, en la parte más norte, donde aglomera a todos los bárbaros, a todos aquellos que no se pudieron someter a Roma, por así decirlo. Y ojo, un punto importante aquí es de que realmente los bárbaros no siempre eran como tales, repito, simplemente no era gente que no seguía las tradiciones de Roma, era gente que no pensaba igual que los romanos y por lo tanto los consideraban unos desquiciados. Esto es algo que tenemos que entender. Ahora, concretamente, ¿cómo se podría decir que cayó el Imperio Romano? Porque ese es un punto interesante. De hecho, este es un punto de debate, ¿okay? O sea, actualmente es un tema de debate decir cuándo específicamente cayó el Imperio Romano. Podemos decir que Roma cayó en este año el 426, pero no podemos decir que todo el Imperio Romano cayó como tal, porque ya en esa época la capital se había movido a la ciudad de Ravenna. O sea, ni siquiera Roma ya era la capital formal, por así decirlo. Bueno, entonces, como vimos en los primeros casi 400, 500 años, en este periodo de tiempo, pues ahora sí vemos a muchas personas, o sea, vemos a Constantino, vemos el impacto que tuvo en la iglesia. Desde mi punto de vista fue un impacto más negativo que positivo. Cuando el Estado se casa con la iglesia, por así decirlo, vemos el tema de los monjes y los donatistas, que es una respuesta radical a lo que hizo Constantino. Y pues también vemos en otro extremo allá al que ya platicamos, Eusebio de Cesarea. Hablamos también de algunos gigantes, por así decirlo, como Atanasio. Ambrosio, repito, hizo cosas buenas, pero estuvo muy mal que no haya permitido que los cristianos, bajo su, por así decirlo, bajo su capa, algunos estaban medio locos, que no pagaran por haber quemado una sinagoga. Desde mi punto de vista eso fue una injusticia muy grande, y eso desde mi punto de vista empaña mucho la imagen de Ambrosio, porque recuerden que nosotros como estudiantes de historia tenemos que ser muy objetivos. O sea, no podemos decir, voy a maquillar este dato para hacer quedar bien mi postura. Eso no se debe de hacer, hay que decir la verdad. Y es cierto, Ambrosio hizo muchas cosas buenas, pero eso estuvo muy mal, ¿ok? También hablamos acerca de los sermones de Ambrosio, en el tema de los pobres, de los desamparados, y sin mencionar a Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo creo que es un referente grandísimo en el tema por así decirlo, del tema de las causas sociales, todo el tema relacionado a los pobres, a los desamparados y demás. Pero Juan Crisóstomo también hizo muchas cosas malas, ¿ok? Por cosas malas me refiero a sus sermones. Él criticaba a los judíos, pero incluso ya llegó a hacer comentarios, pues desde el punto de vista que sí ya eran muy antisemitas, ¿ok? Es decir, que se promovía mucho el odio hacia los judíos. Y ojo, no el odio como, por así decirlo, no el odio como hoy en día dicen los progres, de que como estás en contra de mí es odio, ¿ok? Entonces, por así decirlo, en este aspecto sí tenemos que ser inteligentes y ver de que sí, Juan Crisóstomo fue un gran predicador y lo que tú quieras, pero pues su mensaje que sí promovía o sí sentó las bases para promover la violencia, vaya, ese es el problema. Tú puedes criticar, desde mi punto de vista eso no tiene nada malo, criticar y a veces ser duro con tu crítica, pero en el momento en el cual tu discurso puede ser interpretado como violencia, tienes que ser muy cuidadoso. Y creo que eso fue lo que hizo Juan Crisóstomo, porque entendamos que Juan Crisóstomo tenía en su momento al aparato gubernamental de su lado, porque era un obispo y entre comillas el Imperio Romano era cristiano. Y digo entre comillas porque pues, realmente mucha gente no se convirtió. Y ojo, esto desde mi punto de vista, sí ojo, no fue lo único, pero sí influyó bastante en cómo el cristianismo se dio en la Edad Media. Porque mucha gente no se convirtió, empezó a comprar puestos, empezó a sobornar gente. Muchos paganos decían, simplemente el emperador Constantino ya se hizo cristiano, ahora adora a ese tal Jesús. Al otro día va a adorar al sol o va a adorar a otra cosa, vamos a seguir la corriente. Y pues mientras le seguimos la corriente, veamos qué de beneficio me trae esto, ¿verdad?
Y de hecho, pues mucha gente siguió esa línea, ya lo platicamos también, de que muchos decían, ah, yo me quiero bautizar, ah, yo también. Y muchas veces por la emoción y por la cantidad de gente, no se era muy objetivo y no se les ponía requisitos a los nobles. Ah, no, sí, qué bueno, te quieres bautizar, bueno, ven, pásale, bautízate y ya. Pero ese noble era corrupto. Ese noble era corrupto y realmente nunca tuvo intenciones de hacerse cristiano. Simplemente lo hizo porque, pues, como el emperador ya se había vuelto cristiano, él tenía que seguir la corriente y esto le servía para poder seguir manipulando cosas. ¿Ok? Bueno, hablamos también de Antonio, de Pacomio, de Macrina, de Pablo el Ermitaño. Hablamos de muchos, ¿ok? De muchos gigantes de la iglesia, de muchas personas, de Agustín de Hipona, que fue un gigante, de Jerónimo, que era medio conflictivo, pero también fue una persona sumamente capaz, una persona sumamente inteligente. Entonces, en ese aspecto, pues sí, tuvimos gigantes dentro de la iglesia, pero con la muerte de Agustín, pues ahora sí que terminó una era. Con la muerte de Agustín, culminó el periodo, por así decirlo, de libertad religiosa y un nuevo mundo pues se estaba levantando, ¿ok? Un nuevo mundo se empieza a levantar, un mundo mucho más hostil desde mi punto de vista, un mundo pues bastante conflictivo, y pues justamente es lo que vamos a platicar. Miren, lo que pasó en este caso es de que uno de los últimos emperadores fue Julio Nepote. Julio Nepote, vaya, tiene un nombre bastante feo, pobrecito. Julio Nepote abdicó y pues él bajo presiones, él pone a su hijo que fue Rómulo Augusto, que muchos después le pusieron el apodo de Augustulo, es decir, el pequeño Augusto, es decir, pues como que para hacerlo menos, ¿verdad? Porque en su momento, pues este individuo, Augustulo, realmente pues era un niño, o sea, realmente no tenía capacidades para ser emperador. Yo creo que tenía como 14 años y lo que sabemos de él lo sabemos hasta los 16 más o menos, o sea, realmente era muy muy joven. Y de eso, de hecho, Pablo Orocio comenta: si solo para esto los bárbaros fueron enviados dentro de las fronteras romanas, para que la iglesia de Cristo se llenase de hunos y suevos, de vándalos y borgoñones, de diversos e innumerables pueblos de creyentes, loada y exaltada ha de ser la misericordia de Dios, aunque esto sea mediante nuestra propia destrucción. Fíjense, la iglesia cristiana pensaba que su tiempo, pues por así decirlo, iba a acabar. Decían, oye, ¿sabes qué? Pues están entrando multitudes de vándalos, multitudes de otro tipo de tribus, y pues están tratando de conquistar o de llevarse un pedacito de Roma. Miren, lo que pasó es de que hubo un tipo que se llamó Orestes, este tipo Orestes, y pues este individuo lo que hizo en su momento fue que se unió a pues Atila el Huno. Ya hemos platicado, no, perdón, no hemos platicado de él. Atila el Huno, pues según comentan algunos historiadores, los hunos fueron una especie de tribu, de nómadas salvajes, y estos individuos pues sí estaban medio locos, y lo que hacen en su momento es de que, ojo, ellos empiezan a atacar, por así decirlo, al imperio de Oriente. Ahorita vamos a platicar un poquito. Y resulta que, pues por así decirlo, una princesa de Roma, Honorina, le escribe una carta de amor a Atila diciendo que se quiere casar con él. Y justamente, pues en eso Atila pone su mirada en Roma, empieza a hacer todo su mugrero, pero pues realmente Atila muere joven, muere poco tiempo después, y sus generales empiezan a disputar los territorios hasta que al final de cuentas pues son aplastados, ¿ok? Y justamente parte de lo que les comentaba es de que, bueno, Adriano hizo su muro, muchas veces a orillas del río Danubio. El río Danubio es un río que está allá en Alemania, en aquellos tiempos en las tierras germanas, por así decirlo. Y concretamente lo que pasaba en esas tierras, pues es de que sí, o sea, muchas ocasiones dejaban pasar a los bárbaros, o sea, dejaban que pasaran los bárbaros y les decían, bueno, vas a pasar, pero tienes que pues ser un aliado de Roma, vamos a asimilarte, por así decirlo, culturalmente hablando, te vamos a enseñar la lengua de Roma, la cultura de Roma, y ojo, eso estaba funcionando. O sea, muchas de las tribus bárbaras que vemos aquí
se consideraban romanas. O sea, no era así de que cruzaron puros grupos de gente externa al imperio y lo empezó a desmembrar. No, esto pasó desde adentro, ¿ok? De hecho, cuando las tropas godas de Alarico conquistan, bueno, saquean Roma, eran cristianas. O sea, los godos eran cristianos entre comillas también, ¿ok? Entonces vemos ya un conflicto entre godos cristianos y romanos cristianos. O sea, vaya, ¿no? Completamente incoherente. Pero este tipo Orestes, él se alía con Atila el Uno y pues no tiene mucha suerte después y empieza a ejercer, por así decirlo, problemas en la cuestión de, ¿cómo llamarlo? Empieza a ejercer presión, pues, por lo que vendría siendo la cuestión del imperio, vaya. O sea, empieza a tratar de llevarse un pedacito del imperio y en esta ocasión, aquí entra, por así decirlo, Odoacro. Odoacro, que era una especie de caudillo, es lo que les comentaba, que había como que caudillos dentro de, y concretamente Orestes y Odoacro se empiezan a pelear, ¿ok? O sea, Orestes y Odoacro se empiezan a pelear. Orestes pues empieza a buscar, por así decirlo, fortuna del Imperio Romano de Occidente, empieza a crecer. Después él se rebela contra el emperador Julio Nepote, que era el papá de Rómulo Augusto, y después él se une a Atila el Uno, ¿ok? Se une a Atila el Uno. Después pues las cosas no le salen muy bien, y huye a Ravenna, y después llega, por así decirlo, Orestes empieza a ejercer el poder sobre este individuo que fue Rómulo Augusto, empieza ahí como que a tratar de usurpar el poder, pero como ya lo vimos, si era algo muy común, que los soldados romanos frecuentemente, si no les gustaba el emperador, ahora sí que simplemente nos elegimos uno nuevo, y a quien eligieron pues fue a Odoacro. Odoacro, que era un bárbaro, pero era un alto militar, tenía un cargo militar alto dentro del Imperio Romano, ¿ok? Entonces, después es depuesto Rómulo Augusto, lo mandan a exiliarse con unos familiares, ya no sabemos nada de él, de hecho le hicieron una película, se llama creo que también El Último Emperador, y ahí termina la época de los emperadores romanos, ¿ok? Y ojo, aquí hay un problema, o sea, aquí hay un tema, bueno, aquí hay un tema muy interesante porque los historiadores no logran ponerse de acuerdo, en el sentido de que muchos dicen de que, oye, efectivamente Roma cayó o no cayó, ¿cómo estuvo el asunto? Miren, lo que les comento es de que los hunos, pues a final de cuentas fueron como que expulsados poco a poco hacia el occidente por los chinos, que empezaron a hacer su muralla, y en otra ocasión pues por los mongoles, ¿verdad? Que después conoceremos más a la tribu de los mongoles, principalmente por los aportes, por así decirlo, de Genghis Khan, ¿ok? Entonces ellos empiezan a atacar, pues ya lo vimos, la parte del Imperio Romano, empiezan a hacer muchos problemas. Primero empiezan a atacar a los ostrogodos, empiezan a atacar a los ostrogodos, y estos ostrogodos lo que hacen es de que pues poco a poco se vayan yendo hacia el occidente y empiezan a entrar en Roma y empiezan a hacer, por así decirlo, problemas. Primero dicen, ¿sabes qué? Pues nos queremos unir a Roma, queremos ser parte del imperio, queremos esto, queremos aquello. Y sí, ok, pásenle, no pasa nada. Y después empiezan a hacer problemas. Lo mismo pasa con los visigodos, porque los visigodos ya estaban más o menos dentro pero pues en su momento empiezan a crearse conflictos entre uno y otro, ¿ok? Empiezan a crearse conflictos entre estas como que facciones y empiezan a hacerse cada vez más y más y más problemas, ¿ok? Bueno, a ver, todavía no nos vamos a mover, ahí está. Y empiezan a presionar, ahora sí que pues al imperio oriental. Los hunos atacan a los ostrogodos se van más hacia el occidente, empiezan a presionar al imperio oriental. Esto obliga al imperio oriental a hacer una especie de tratado, a hacer una especie de acuerdo, por así decirlo. Y en esta ocasión, pues por así decirlo, los
los visigodos y los vándalos, al verse otra vez, ¿cómo llamarlo? Topado con una tercera tribu, que fue los ostrogodos, ya empieza aquí a hacerse una especie de conflicto. Y se empiezan a pelear entre todos. Pero repito, el Imperio Romano Oriental pactó con los ostrogodos. Y el Imperio Romano Occidental pactó con los visigodos y con los vándalos. O sea, es decir, ellos se consideraban parte de Roma. O sea, ellos no se consideraban que eran invasores. De hecho, algunos decían que estaban defendiendo a la familia imperial, ¿eh? O sea, repito, y justamente nos damos a este punto que son las causas externas. Mucha gente dice que Roma no cayó, sino que Roma se transformó culturalmente, que el Imperio Romano tuvo una transformación cultural más allá, por así decirlo, de que cayó. Porque repito, mucha gente no, ¿cómo decirlo? Mucha gente no tuvo conciencia, o por así decirlo, pensaba que era parte del imperio. Y repito, muchas de esas tribus, incluso había muchos, entre comillas, cristianos, entre ellos, entre sus filas, ¿verdad? Así que decir de que, no, los bárbaros paganos conquistaron a la Roma cristiana, pues no. O sea, no es así. Y pues ahora sí que es sumamente importante que nosotros como cristianos lo tengamos bien en cuenta. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles fueron las causas? Y repito, las causas de la caída del imperio son, vaya, nos dan mucho de qué hablar. O sea, para empezar, el tema de la corrupción. O sea, ya en aquellos tiempos estaba habiendo un problema muy grave de corrupción, de sobornos, y repito, esto se daba hasta en la misma iglesia. En parte por eso los donatistas también se empezaron a separar, porque vieron de que había, pues ahora sí que muchos problemas en la cuestión de la corrupción. Información filtrada, es decir, el emperador cada vez empezó a recibir menos información del pueblo, de la gente, de militares que estaban más allá de las fronteras de Roma, de la ciudad de Roma, y cada vez solamente dependía de la información que le daban los cortesanos, es decir, su gente más allegada. Y obviamente, si tú te querías granjear la buena opinión del emperador, simplemente solo le dabas buenas noticias, o lo manipulabas y le dabas información que tú creías conveniente, pero hasta ahí. O sea, no le decías la verdad. Esa era parte del problema, ¿eh? Entonces el emperador cada vez estaba más aislado y cada vez tenía menos, por así decirlo, campo de acción. ¿Ok? Esto y las muchas, ¿cómo llamarlo? Los muchos excesos de aduladores que tenía. O sea, oye, pues sabías de que si querías ascender en la política, en la sociedad, tenías que ser un adulador. O sea, es decir, tenías que ser una persona que solamente le dijera lo que el emperador quería oír. Emperador, qué bien lo está haciendo. El emperador, qué bueno es, qué sabio es el emperador, etcétera. O sea, y eso, pues obviamente te genera un daño en el imperio. Si se fijan, gran parte de lo que estamos viendo ahorita es parte de lo que está pasando en México. En México vemos corrupción, vemos aduladores, vemos un líder que tiene información sesgada, un líder que tiene información muy, ¿cómo llamarlo?, muy parcial. Y tenemos otro punto que es la desigualdad económica también. O sea, esto pasó en Roma. O sea, los ricos eran cada vez más ricos y los pobres eran cada vez más pobres. Y ojo, por eso en la Edad Media las cosas estaban tan mal, porque pues mucha gente ya estaba empezando a vivir pues de una manera bastante precaria. ¿Ok? Bueno, después vamos a ver lo siguiente. Tenemos el tema de los senadores corruptos. El tema de los senadores corruptos, pues repito, es hasta nuestros días, pasa hasta hoy. Y pues concretamente cada vez los senadores pues hacían cada vez más su voluntad, ¿verdad? O sea, cada vez hacían lo que querían, cada vez se dejaban más manipular y cada vez tenían más poder, por así decirlo. De hecho, no podríamos dudar de que en gran parte por así decirlo, gran parte de las invasiones bárbaras, pues también tuvieron sus buenos aliados dentro del Imperio Romano. ¿Ok? Entonces tenemos el tema del decaimiento del servicio militar. O sea, antes los que hacían principalmente el servicio militar, y era como que un orgullo, eran pues todos los hijos de los senadores, los hijos de los nobles, etcétera. Lo que hacía que estos
pues por así decirlo, nobles, cuando entraban al ejército, ascendían de puestos y eran leales a Roma. Eran leales a Roma y eran leales, por así decirlo, a su tierra, porque venían de familias importantes y distinguidas. Lo que empezó a pasar es de que cada vez venían más bárbaros y a los bárbaros se les daba un lugar dentro del imperio, y a la vez cada vez menos hijos de senadores, cada vez menos hijos de cortesanos ingresaban a los altos cargos militares, porque pues simplemente ya no lo hacían. Y ojo, aquí mucha gente, cuando cae Roma, o cuando la ciudad de Roma cae como tal, mucha gente culpa a los cristianos y dice, no, es que es culpa de los cristianos porque pues ellos, con sus ideas pacifistas, con sus ideas débiles, debilitaron al imperio. ¿Ok? Eso es lo que dice mucha gente. Lo cierto es de que esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Bueno, pues porque, repito, los godos eran cristianos. Y entre comillas Roma también. Y cuando hubo esa guerra, pues vaya, vamos a decir que fue un conflicto entre cristianos, entre comillas. Muchos de otros grupos, por así decirlo, vándalos, pues también eran cristianos. ¿Ok? Entonces, concretamente, este punto creo que sí tenemos que ser bastante claros, bastante precisos, bastante concisos, de que realmente no fue así. Y ojo, mucha gente también comenta otro punto, y ojo, esto sí es cierto, y es de que empezó a haber mucha ineficiencia política. O sea, por lo mismo, había demasiadas intrigas, había muchos conflictos de intereses, y también dentro de los mismos militares, repito, muchas de las sublevaciones que hubo fueron dentro del ejército. De hecho, Alárico, el que saqueó Roma, era un alto militar del ejército romano. O sea, creo yo que valdría la pena considerarlo más como una guerra civil que realmente como un conflicto externo. ¿Ok? Y repito, gran parte del ejército de Alárico eran romanos, o sea, eran parte de las legiones romanas. Entonces, gran parte por lo que el Imperio de Occidente se empezó a desmembrar fue por su misma ineficacia política interna y militar. Y repito, muchos senadores y muchos altos cargos militares y políticos cada vez donaban menos dinero al ejército para sobornar a la iglesia, para obtener puestos y para obtener alguna tajada en todo ese tema. Y ojo, fue lo que marcó también parte de toda la Edad Media, O sea, si te fijas, en la Edad Media la Iglesia Católica controla tanto el poder político como el poder religioso. ¿Ok? Entonces, al controlar esto, pues ahora, y ojo, este fue el resultado de lo que César Vidal diría cuando la Iglesia se acostó con el paganismo. ¿Ok? O sea, esto es lo que yo veo en este caso. Entonces, sí tuvo mucho que ver que en su momento el cristianismo aceptara mucho dinero de los nobles y que lo dejaran de destinar a la cuestión militar, y esto los debilitó mucho. ¿Ok? Y hubo muchos casos que, bueno, en el libro ahí los habrán leído, no vamos a indagar en eso porque ya leyeron esa parte. Nada más le estoy comentando como que lo que no viene en el libro. Muy bien, entonces lo que pasa es esto. Miren, vamos a dar un breve recorrido. Vamos a ver. Los hunos, ya les dije, los hunos vienen del oriente. Vienen de acá. Molestan a los ostrogodos aquí. Los ostrogodos molestan a el emperador Teodosio. Llega a un pacto con ellos. Y pues no están conformes y empiezan a meterse al imperio romano de acá. Llegan al imperio romano de Occidente. Roma pues no puede hacer mucho realmente. Los hunos vienen desde acá, empiezan a hacer su mugrero en toda esta sección, por así decirlo, y lo que empieza a pasar es de que, repito, a Atila le dicen de que pues él va, Honorina, le manda una carta de amor, él quiere casarse, pero resulta que pues él se muere, por así decirlo, en el proceso, no hace mucho, y los hunos quedan desmembrados de volada, casi no queda nada. Los vándalos entran al Imperio Romano. El Imperio Romano del Oriente se mantiene fuerte, por lo tanto logra más o menos controlar la situación, pero vienen los ostrogodos, empiezan a pelearse. No conforme con esto, los visigodos empiezan a mover más hacia la parte de España,
Y los vándalos vienen desde la parte de Alemania, son germanos, empiezan a impactar por aquí. Repito, el Imperio Romano de Oriente se mantiene más o menos fuerte, impactan dentro del Oriente, y justamente los francos, bueno, que después llegan a esta parte, después esto sería Francia, que viene de los francos, justamente en esta parte, pues así, aquí es donde ya empieza como que todo el revoltijo, por así decirlo. Es decir, los hunos se caen, los ostrogodos vienen para acá, los visigodos saquean Roma. Hubo ciertas alianzas entre las pocas autoridades romanas que quedaban y los visigodos para expulsar a los vándalos, por así decirlo. Lo que hacen los visigodos es que los expulsan. Los visigodos expulsan a los vándalos de Hispania, que hoy sería España, se establecen aquí, pero lo que hacen los vándalos es de que cuando llegan al norte de África se empiezan a expander, o les sirve a ellos para expandirse a otros lados, ¿ok? Concretamente en esta parte, en esta sección de aquí. Y pues bueno, a final de cuentas son tantas las tribus, son tantas las peleas internas y demás, que esto se fragmenta, o sea, esto se cae, y llegamos más o menos a esto, ¿ok? Aquí tenemos a los visigodos, en esta parte de aquí. Tenemos el Imperio Romano de Oriente, que les repito se mantuvo fuerte, más o menos. Tenemos a los suevos. Los suevos no platicamos mucho de ellos, que están por acá. También fueron otra tribu que impactó y los expulsaron, los mantuvieron aquí como que a raya. Tenemos a los ostrogodos, que son esta parte de aquí. Tenemos a los gépidos, se quedaron aquí en esta parte. Tenemos a los francos, que fueron los que vinieron desde acá de norte e impactaron aquí. Y los burgundios, que no hablamos de ellos tampoco mucho, que se quedaron con esta parte de aquí. Y pues en esta gestión tenemos a los gépidos, ¿ok? Si se fijan aquí, pues los vándalos ya no... Perdón, los vándalos estaban en esta zona, me equivoqué. Aquí están los vándalos, aquí se quedan con esta zona. Después, obviamente, como ya sabemos, el reino de los vándalos es barrido por los musulmanes, ya después lo platicaremos. Y el Imperio Romano del Oriente, pues ahora sí que se cae o se parte en todos estos pequeños reinos. Que repito, muchos de ellos se consideraban romanos, ¿eh? O sea, después veremos cómo se forma otro imperio que se llama el Sacro Imperio Romano. O sea, porque ellos se consideraban herederos de Roma. O sea, y repito, muchos de ellos habían servido al ejército romano, hablaban latín, algunos de ellos. El cristianismo ya había empezado a impactarles, por así decirlo, sobre todo a los godos. Y pues ahora sí que así es como el Imperio Romano empieza esta transformación. Y hay gente que dice que que Roma no cayó, simplemente Roma se fragmentó, el Imperio Romano se fragmentó porque se compartía una cultura, por así decirlo, y más o menos mucho parecido entre cultura, y realmente la ruptura del Imperio Romano tradicional con la antigüedad se produce en el año 800. Hay quien lo dice, yo no he investigado toda esta cuestión, pero obviamente sí tiene mucho sentido, porque repito, Roma no quedó como tal, simplemente se empezó a fragmentar, y gran parte fue la incompetencia de su mismo gobierno. Fíjense, un punto que no pusimos atención fue acá arriba, justamente donde ven estas flechitas amarillas. Mucho de lo que hacían los romanos era de que ellos, por así decirlo, si llegaba una tribu extranjera y les decía, oigan, quiero ser parte del imperio, te decían, ok, vente para acá, tienes que mandarnos gente al ejército, tienes que mandarnos gente al servicio militar, te vamos a enseñar latín, te vamos a enseñar la cultura romana, te vamos a dar tierras, nada más, intégrate. Y parte de los que empezaron a impactar acá en la parte de Bretaña, pues fueron concretamente pues todos los que venían siendo los anglos, los sajones. Después llegarían los daneses, pero por lo pronto los anglos, los sajones, los britanos que ya estaban aquí y demás. Y justamente empiezan a impactar esta zona. Cuando el imperio se empieza a desmembrar, muchos de los soldados romanos que había aquí en Bretaña se regresan. Pero lo que pasaba en muchas ocasiones era que había comunidades de soldados romanos, o sea, no nada más eran hombres, había familias, y muchas veces esas familias descendían de los soldados romanos de la antigüedad, y pues ahora sí que protegían, por así decirlo, como que su zona, ¿ok? Entonces, pues ahora sí que en esta parte
pues se divide el Imperio Romano, se empieza a caer. Y justamente, pues ahora sí que los anglos, los anglosajones, digo, por los anglos, los jutos y los sajones son los que empiezan a impactar. Y después, en lo que hoy conocemos como Inglaterra, se crearían los famosos 7 reinos. Aquí estaría Galia, Northumbria, Mercia, Wessex, Sussex, Kent, Essex y el Anglia del Este. ¿Ok? Y después, por eso, hoy en día hablamos de los anglosajones, porque los anglos y los sajones fueron los principales de esta zona. Después llegarían los daneses, los vikingos, empiezan a invadir, pero después Wessex les resiste y empieza un contraataque. De hecho hay una serie, creo que se llama El Último Reino, creo que se llama, no me acuerdo. Y realmente hubo una especie de integración. Hubo una especie de integración. Estos reinos en su momento fueron cristianos. Y después los daneses paganos, cuando empiezan a llegar, en cierto momento, pues también se llegan a convertir. Poco a poco, pero se empiezan a convertir también los daneses. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte, digo, para no hacerlo muy pesado, porque recuerden que el objetivo de esto es estudiar el cristianismo más que la historia. La historia en sí de los países, el punto principal es el cristianismo. Entonces creo yo que este contexto es necesario para poder entender todo lo que está pasando. ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar esta parte. Vamos a ver después ahorita los reinos que se formaron. Y pues bueno, Dios los bendiga.